Buenas, por acá estamos con trigonometría. Todo lo que debes saber, parte uno, ¿no? Obviamente siempre hay muchas más cosas que saber, algunas cositas que no vamos a trabajar acá, como es por ejemplo la circunferencia trigonométrica, eh, algunas solución de triángulos, rectángulos y entre otras cosas más, solución de algunos problemas que son un poco más complicados, ¿no? Pero en términos generales te puedo decir que todo lo que te voy a enseñar en este video son las bases que tú necesitas para resolver cualquier problema de trigonometría, cualquiera. Estas son las bases. ¿Por dónde empiezan las bases? Te voy a decir. Si siempre has tenido problema en trigonometría, significa que aún te falta aprender estas bases, que son bastante sencillas, pero lo son todo en la trigonometría. Lo primero es, como ustedes pueden ver acá, los triángulos notables. Tenemos varios triángulos notables. Acá tengo, a ver, ¿cuántos triángulos? Tengo 15. De acá hay algunos que son más utilizados, más comunes que otros, como por ejemplo el triángulo de 45. Okay, aquí no se nota mucho, voy a marcarlo con otro color. A ver, vamos a colocarlo acá amarillo, naranja. Y vamos a resaltarlo, por lo menos el triángulo de 45-45, ese debe saberlo. Okay, es muy importante, siempre sale, es muy común. El triángulo 30-60, este también súper común, muy importante saberlo. El triángulo 37-53, muy importante. El 16-74, importantísimo. Por acá algunos otros que yo te recomendaría aprender, como por ejemplo el de 15 grados. Vamos a ver, lo tenemos por acá. Este de 15 grados también me gusta mucho. ¿Ok? Y tenemos otros más, el de 20-70. Acá están todos, ¿no? Pero estos que están acá, estos cuatro son los principales, ¿no? Y de ahí este quinto, pues te recomiendo que lo aprendas también. El de 53,5 también he observado que sale mucho en los problemas. ¿Ok? ¿Por qué es importante memorizar los triángulos notables? Porque a partir de allí comenzamos a trabajar los problemas de seno, coseno, tangente, secante, cosecante, ¿no? Entonces, si tú te sabes la tabla de multiplicar, ¿verdad? La tabla de multiplicar, a ti te preguntan y tú dices, ¿cuánto es 6 por 8? 48. 9 por 7. ¿Cuánto es 9 por 7? Ah, claro que sí. 63, ¿no? 9 por 8, 72. 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. Tú te lo sabes de memoria, son las tablas de multiplicar. Ya ni siquiera lo piensas. Cuando eras chiquito, cuando eras pequeñito, te ponías a contar con tus dedos. 2 por 2, y entonces sumabas 2 más 2, ¿no? Y te ponías a razonar. Hoy en día no. Tú tus tablas de multiplicar te las sabes de memoria. Te las dicen, ¡pum! Al momento respondes. Los triángulos notables deben ser como tus tablas de multiplicar en trigonometría. Debes saberla de memoria. Acá en esta tablita que está acá no hacen nada. Entonces, tú tienes que aprenderlos, tú tienes que memorizarlos uno a uno. Si por ejemplo a ti te dicen triángulo notable de 45, tú tienes que poder dibujarlo, ser capaz de dibujarlo, ¿no? De decir, bueno, triángulo notable de 45, listo. Tengo entonces que la relación es 1, 1, raíz de 2. ¿Ok? Ese sería triángulo notable de 45. De memoria tú tienes que saberlo, en tu mente tienes que poder hacer el triángulo. De acá debes aprender a reconocer que el cateto opuesto está frente al ángulo que estás estudiando, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ok? Debes memorizar sus posiciones. Y eso lo vamos a practicar ahorita. Por ejemplo, triángulo 30-60. Triángulo rectángulo de 30-60. Opuesto a 30 tendría 1. Adyacente, raíz de 3 y la hipotenusa 2. Y tú debes saberlo de memoria. ¿Ok? Asimismo, debes memorizar el triángulo de 3-4-5. Si tengo el ángulo de 37 acá, el opuesto a 37 sería el 3. El adyacente sería 4 y la hipotenusa sería 5. El triángulo de 16-74, de igual manera. El ángulo de 16 está acá, su cateto opuesto sería 7, su cateto adyacente sería 24 y su hipotenusa sería 25. Tú esto debes saberlo de memoria. Si alguien te dice, a ver, ¿cuál es el triángulo de 16 grados, el triángulo notable? Entonces tú tienes que en tu mente hacer una imagen rápida del triángulo, tenerla allí presente, memorizada, para poder utilizarla al momento, sin razonarlo, sin pensarlo mucho. Entonces, yo te recomiendo para empezar con trigonometría que tú memorices todos los triángulos notables que puedas, de memoria. No basta que lo tengas en una tablita impreso o en el cuaderno, que cuando te salga algo tú tengas que ir a buscar tu cuaderno, no. Tú necesitas saberlo de memoria, así como te sabes tu tabla de multiplicar.
Eso sería entonces lo primero, la base primordial. Bien, de ahí vienen entonces las identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Pues básicamente son unas relaciones que nosotros hacemos con estos triángulos notables. Acá está un triángulo general. Tengo el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cateto opuesto a quién? Vamos a acercarnos acá para poderles mostrar. ¿Cateto opuesto a quién? Cateto opuesto a el ángulo. Es decir, acá debe existir un ángulo. Vamos a decir que este ángulo, fíjate que acá estamos hablando de seno de x, coseno de x, tangente de x. A veces acá en vez de x le colocamos teta o tita, no sé cómo lo llaman ustedes, o podríamos colocarle acá otro nombre, alfa también podría ser. Ok, la variable no es importante acá, sino que el hecho que lo que está acá dentro del seno sería este ángulo que está acá. Fíjate que para estos que están acá le han llamado x, mientras que por acá, para este caso que está acá, le han llamado teta. ¿Ok? Lo importante es que esto que está acá es el ángulo con el que estamos trabajando. En este caso, este sería el ángulo. Su opuesto es el que está de frente, o sea, enfrente de él, ese sería su opuesto. Y su adyacente, pues el que está acá. Adyacente, como su palabra lo dice, pegadito. ¿Okay? Y su hipotenusa obviamente va a ser, si acá es 90 grados, pues el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa, el opuesto a 90 grados. Eso tienes que memorizarlo, ¿ok? Tienes tu ángulo, quién es tu cateto opuesto, quién es tu cateto adyacente y quién es tu hipotenusa. ¿Ok? Así se llaman. Y acá tenemos unas relaciones, fíjate. Acá tenemos el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué significa esto? Para entender qué significa esto, nosotros debemos tomar alguno de estos triángulos notables. Vamos a tomar el cónico, el especial, el más utilizado, el más común, el triángulo 37-53. Vamos a tomarlo y lo voy a escribir acá, ¿no? Lo voy a pegar por acá, ¿verdad? Vamos a pegarlo por acá. Ok, vamos a hacerlo un poco más pequeño para que coincida acá con el espacio. Listo. Y de acá entonces yo debo observar quién sería el ángulo de trabajo. Vamos a utilizar, por ejemplo, uno de estos que están acá. Comencemos con el seno. Ok, comencemos con el seno. Vamos a hablar primero del seno. Le voy a dedicar un poquito de tiempo a esto, no te me desesperes, porque si tú entiendes esto claramente podemos pasar sin problema todo lo demás, pero mientras te dé un poco de pereza entender esta parte, todo lo demás te va a confundir también. Entonces tú tienes primero que entender esto. Y si ya lo entiendes, pues te felicito, es excelente. El repaso va a ser espectacular para ti. En caso de que no lo entiendas, presta mucha atención, que este es el momento en el que puedes entender. Entonces fíjate acá. Tengo nuestro ángulo que es X. Si yo observo el triángulo notable, ese ángulo sería 37. Fíjate la posición, acá está X, acá está 37. Tu cateto opuesto sería entonces el número 3. Tu cateto adyacente, pues entonces sería el número 4. Y tu hipotenusa entonces sería el número 5. Si yo quiero aplicar la fórmula de acá del seno, ¿qué tendría que hacer? Yo escribo seno de X. ¿Quién es X? Pero ahora este es un triángulo general, estos son, solamente variables. Yo quiero es aplicarlo a un triángulo real. ¿Cuáles son los triángulos reales? Pues los triángulos notables. Acá tendríamos entonces seno de ¿quién? De 37. El seno de 37 entonces va a ser igual, dice acá, cateto opuesto. Fíjate que acá dice cateto opuesto, estamos hablando del número 3. A 3 sobre, ok, acá dice la h de hipotenusa, sería el lado este que es el largo, la hipotenusa, que en el triángulo notable sería el número 5. Entonces, de tal manera que así que a ti te dicen, mira, ¿cuánto es el seno de 37? Tú primero te sabes tu triángulo notable, entonces tú en tu mente puedes hacer una imagen del triángulo notable. Acá tienes tu ángulo de 37 y tú, cerrando los ojos, puedes mentalizar. Enfrente de 37 tengo el número 3. Abajo en el adyacente tengo el 4 y arriba en la hipotenusa tengo el número 5. ¿Ok? Entonces el seno, también debes saberlo de memoria, va a ser el opuesto sobre la hipotenusa, es decir, tú con tus ojos cerrados incluso puedes visualizar que enfrente del 37, del ángulo de 37 tienes el número 3 y la hipotenusa sería el número 5. Entonces inmediatamente cuando te dicen seno de 37, tú mentalizas tu triángulo, ves los
valores cada uno en su posición y dices opuesto 3, hipotenusa 5, seno de 37 igual a 3 sobre 5. Listo. Dos cosas entonces que debes saber de memoria: el triángulo notable y la identidad trigonométrica. El seno va a ser igual siempre al opuesto sobre la hipotenusa. Si te dan el ángulo, entonces va a ser el opuesto, ¿ok? Para este triángulo sería 3 y la hipotenusa sería 5. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, cambiamos el triángulo? Si ahora el triángulo no es 37,53, sino que el triángulo sería 16, ¿ok? 74, este triángulo que tenemos acá. ¿Qué cambiaría? Fíjate bien. Cambiaría lo siguiente. Vamos a hacer este triángulo acá, lo voy a colocar acá en un tamaño adecuado y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora yo quiero sacar el seno, pero de este triángulo, el seno de 16. Entonces, ¿qué debo hacer yo? La X sería entonces este ángulo que sería 16. ¿Ok? Y yo sé que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ya tú te sabes tu triángulo notable, el opuesto sería el 7. Y la hipotenusa sería 25. Entonces, el seno de 16 sería 7 sobre 25. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Okay? Si has entendido esto hasta el momento, que tienes el conocimiento en este momento y la responsabilidad de aprenderte tus triángulos notables y de aprenderte tus identidades, entonces podemos avanzar al siguiente nivel, que es resolver problemas. Pero mientras tú no entiendas esto, difícilmente vas a poder resolver los problemas porque se va a complicar. Esta vendría a ser entonces la base. ¿Qué tienes que memorizar con relación a las identidades trigonométricas? Pues entonces tendrías dos tareas bien importantes, que no lo vas a poder resolver de inmediato, así no. Tienes que tomarte tu tiempo para aprenderte los triángulos notables, como mínimo estos 4 que son los primeros para empezar, y de allí poco a poco aprenderte los demás. ¿Ok? Eso es lo primero. Esa sería tu primera tarea, sentarte con una hojita en blanco a escribir tus triángulos notables de memoria, hasta que los puedas escribir sin verlos. Triángulo notable 45, entonces tú haces tu triángulo y escribes 1, 1, raíz de 2. Triángulo notable 30, 60, pues sería entonces 1, raíz de 3, 2. Y escribes tus triángulos notables. Y repite, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, esta es la hipotenusa. Sería tu primera tarea. Tu segunda tarea es aprenderte las razones trigonométricas, que serían estas que están acá. El seno, el coseno, la tangente y sus recíprocas, que sería la cosecante, la secante y la cotangente. Y tú dirás, profesor, es que son muchas. Son 6 nada más, pero de estas 6 las más importantes son el seno y el coseno. Estas dos son la base de todo. Y ya te voy a explicar por qué. Si tú te aprendes el seno y el coseno, todas las demás van a salir simplemente por analogía. Fíjate, el seno va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a acercarlo un poquito acá para que se vea. El seno va a ser el opuesto, es decir, este que está acá, el opuesto, dividido entre la hipotenusa. Ese es el seno. Y el coseno va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. Y eso es lo único que en realidad tú vas a necesitar. ¿Por qué? Porque la tangente básicamente es la división del seno entre el coseno. Es decir, opuesto sobre adyacente. Es decir, este entre este. ¿Cómo así, profesor? Bueno, ¿cómo voy a dividir el seno entre el coseno? Sí, efectivamente, si tú divides el seno, lo divides entre el coseno, las hipotenusas, mira, se van a cancelar. ¿Y qué te va a quedar? El cateto opuesto arriba y el cateto adyacente te va a quedar abajo. Entonces, la tangente es un derivado del seno y el coseno. La tangente es la división del seno entre el coseno. Y cuando divido el seno entre el coseno, obtengo opuesto sobre adyacente, que es lo que nosotros tenemos acá. Es decir, la tangente nace del seno y el coseno. En otras palabras, el seno y el coseno son la base. Opuesto sobre hipotenusa para el seno, adyacente sobre hipotenusa para el coseno. Y la tangente, la división de él. ¿Y la recíproca? Pues la recíproca del seno es la cosecante. Y lo único que hacemos es invertir. Hipotenusa sobre coseno. Es decir, que si el seno de 37 era 3 sobre 5, la cosecante sería 5 sobre 3.
¿Mm? Repito, si el seno de 37 es 3 sobre 5, la cosecante sería 5 sobre 3. El coseno tiene su recíproca, que sería la secante. Si el coseno es adyacente sobre hipotenusa, para el triángulo de 37, que sería coseno de 37 sería 4 sobre 5 adyacente sobre hipotenusa. Repito, coseno de 37 adyacente sobre hipotenusa. Si ese es el coseno, la secante sería 5 sobre 4. Invertido. Coseno 4 sobre 5, secante 5 sobre 4. Y para la cotangente de igual manera. Si la tangente es opuesto sobre adyacente, repito, tangente opuesto sobre adyacente, entonces la tangente de 37 sería 3 sobre 4. Opuesto sobre adyacente. 3 sobre 4. Y la cotangente, que es su recíproca, sería los mismos números invertidos. Repito, tangente de 37 sería 3 sobre 4. La cotangente entonces sería lo contrario, 4 sobre 3. Y eso sería entonces las razones trigonométricas más importantes, cuya base es el seno y el coseno. Si tú sabes el seno y el coseno, las demás salen por analogía. Por acá tenemos también, por ejemplo, una equivalencia entre el seno y la cosecante, el coseno y la secante, y la tangente y la cotangente, que es exactamente lo mismo que te estoy mostrando arriba. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo veo que acá arriba tengo, vamos a ver lo que tenemos arriba y lo que tenemos abajo. Acá tengo que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante será hipotenusa sobre coseno, o sea, invertido. Pero acá no tengo eso. Acá tengo que el seno es igual a 1 sobre la cosecante. Claro, está invertido. Si tú aplicas acá la doble C o la doble oreja que le llaman, te vas a dar cuenta que al aplicar la doble oreja o la doble C, te van a quedar invertidos. Si tienes cateto opuesto sobre hipotenusa, te va a quedar hipotenusa sobre cateto opuesto. Y puedes hacer la prueba, puedes reemplazar la cosecante acá debajo y te vas a dar cuenta que va a dar esto exactamente que tienes acá. Igual pasa con el coseno, que es 1 sobre la secante, y la tangente, que es 1 sobre la cotangente. Por favor, esto míralo con calma, míralo despacio, analízalo, memorízalo y practícalo. Haz diferentes pruebas. Cambia el triángulo, ¿ok? Cambia la función trigonométrica, haz la inversa, haz tus pruebas, tómate tu tiempo, no avances si no has entendido esto. Y si quieres avanzar, pues simplemente recuerda que tienes una tarea pendiente. Memorizar los triángulos notables, así como te sabes las tablas de multiplicar, y memorizar las razones trigonométricas de igual manera, así como te sabes las tablas de multiplicar. Vamos con un ejemplito más antes de pasar al siguiente punto. Acá tengo el seno de 37. ¿Qué tal que yo quiera sacar el coseno de 37? ¿Ok? Aunque ya lo dije, vamos de nuevo y lo practicamos, ¿no? Coseno de 37, ¿a qué va a ser igual? Voy entonces con mi identidad trigonométrica del coseno. A ver, vamos a llevarla para allá para que lo tengamos acá y lo podamos visualizar. Tengo que el coseno de 37 o el coseno de cualquier ángulo va a ser igual a cateto adyacente, es decir, el que está acá abajo adyacente, sobre la hipotenusa. Entonces el coseno de 37, busco mi triángulo de 37, recuerdo que opuesto es 3, adyacente es 4, hipotenusa es 5, y reemplazo cateto adyacente, 4, el que está acá debajo, hipotenusa, 5, el que está acá arriba. Y ese sería mi coseno de 37. ¿Y qué tal que yo quiera sacar el coseno de 16? Que yo quiera sacar el coseno de 16. Bueno, si el ángulo es 16, acá entonces ahora coloco 16. El coseno sería el adyacente. ¿Cuánto es el adyacente? 24. Y la hipotenusa sería 25. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar el triángulo notable de 16 grados. Y así, chicos, estos son dos ejemplos que coloqué con dos triángulos. Pero ¿cuántos triángulos tenemos acá? Tenemos 15 triángulos notables. Esto lo puedes hacer con cualquiera de los triángulos. Un ejemplo más, por decir uno, por ejemplo, el seno de 40, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el seno de 40 va a ser igual a 5 sobre raíz de 61. Sí, así mismo con la raíz y todo. Así como está en el triángulo notable. Y así lo pueden hacer con cualquiera de estos triángulos que están acá. Así que esa sería su primera tarea, su primera misión.
que sería aprenderse tanto los triángulos notables como las identidades trigonométricas o razones trigonométricas. ¿Bien? Dicho eso, pasamos al siguiente punto porque no quiero seguir gastando más tiempo en esto. Ya ustedes, de forma independiente, por favor, memoricen lo que tienen que memorizar. Quiero que hablemos un poquito de ángulos negativos. ¿Okay? ¿Qué es un ángulo negativo? Nosotros todo ángulo que medimos en este sentido, así, en sentido opuesto a las agujas del reloj, recuerden que el reloj se mueve en este sentido, así se mueve el reloj. Este sería opuesto a las manecillas del reloj o lo que se conoce como antihorario. Si yo mido un ángulo de manera antihorario, lo voy a considerar positivo. ¿A qué me refiero con esto? A ver, yo tomo un ángulo cualquiera, suponte que tome un ángulo acá. Yo voy a medir este ángulo entonces desde el eje X, acá lo voy a medir hacia acá, de manera positiva. ¿Okay? Este es un ángulo normal. Este ángulo yo lo puedo decir por ejemplo que este ángulo es 135 grados. ¿Okay? 135 grados. ¿Ya? Sería un ángulo positivo. ¿Qué es un ángulo negativo? Un ángulo negativo significa que se mide en sentido contrario. ¿Cómo sería, por ejemplo, si yo quiero medir un ángulo de menos 135, así negativo? Menos 135. Significa que yo no lo estoy midiendo de esta manera, sino que lo estoy midiendo de forma opuesta. Es decir, que el ángulo yo lo voy a medir desde acá, en sentido de las agujas del reloj, y ese ángulo entonces lo estoy midiendo negativo. Este podría ser entonces menos 135. Eso es un ángulo negativo, para empezar, ¿no? Ahora bien, hablando de ángulos negativos, ¿ok? Vamos a colocar un ángulo más pequeño, ¿no? Vamos a colocar un ángulo de menos, podría ser 30 grados, ¿ok? Menos 30 grados, pues obviamente no va a ser un ángulo tan largo, ¿no? Va a ser un ángulo más cortito. Y acá, por ejemplo, debemos recordar, voy a acercarme acá para que se vea, que acá serían 0 grados. Si yo doy una vuelta completa serían 360 grados. Entonces de acá serían entonces 90, acá luego serían llegar acá a 180, luego acá serían 270 para terminar con 360. Obviamente son 90 más 90 más 90 más 90, así. Y en sentido contrario, pues sería entonces menos 90, menos 180, menos 270 y menos 360, ¿no? Entonces, si yo digo menos 30, significa que es un ángulo que está más o menos como por acá, ¿no? Y como por ser negativo, es un ángulo que entonces yo estoy midiendo más o menos así. ¿Ya? Listo. Un ángulo de menos 30. Así lo tenemos, eso sería un ángulo negativo. Y así lo graficaríamos en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Eso significa. Ahora bien, yo debo sacar, por ejemplo, de las razones trigonométricas de este ángulo. Por ejemplo, seno, ¿verdad? De menos 30. Listo, aquí sería igual el seno de menos 30. Pero también puedo sacar el coseno de menos 30. Y también puedo sacar la tangente de menos 30. O sea, tangente, seno, coseno y tangente de ángulos negativos. Y puedo sacar, por supuesto, su recíproca, ¿no? Sus recíprocas. Ok, entonces cuando yo voy a hacer esto, yo debo atender ciertas reglas. Cuando tengo ángulos negativos. Vamos a recordar, lo vuelvo a mostrar acá, seno, coseno y tangente. Seno sería opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente la división de ambos, opuesto sobre adyacente. Cuando nosotros hablamos de opuesto, y lo pueden ver acá, cateto opuesto, estamos hablando de la línea vertical normalmente cuando hablamos en el sistema de coordenadas. Y el cateto adyacente estamos hablando del coseno. Es lo que normalmente se hace porque los ángulos siempre se van a medir con relación al eje. En trigonometría nos vamos a concentrar en esto. ¿Ok? Entonces, el seno de menos 30 debe ser igual a ¿quién? Acá viene lo importante. Hay una regla que me dice a mí que cuando yo voy a sacar el seno de un ángulo negativo, pues la respuesta queda negativa. Cuando voy a sacar el coseno de un ángulo negativo, la respuesta me da positivo. Y cuando voy a sacar la tangente de un ángulo negativo, la respuesta me da negativa porque menos por más da menos. Okay. Esta es la regla que ustedes deben memorizar. Repito, el seno de un ángulo negativo queda negativo, el coseno de un ángulo negativo queda positivo y la tangente de un ángulo negativo queda negativo. Hasta el momento, hasta acá vamos a estar bien, ¿no? Listo, entonces sería menos el seno de 30 y desaparece el negativo que estaba adentro. Ya lo escribí afuera.
En el caso del coseno, como la respuesta queda positiva, sería el coseno de 30. Y en el caso de la tangente, me quedaría menos la tangente de 30. En cada uno de los casos, al realizar este procedimiento, el negativo desaparece. Es algo que ustedes tienen que tener total conciencia de eso. El seno, se escribe el negativo afuera, el coseno queda positivo y la tangente queda negativa. ¿Okay? Así lo hacemos normalmente. ¿Listo? Ahora tengo que sacar el seno de 30. ¿Cómo saco el seno de 30? Ahí entonces entra lo que les acabo de decir. Necesito mi triángulo notable de 30 grados. ¿Cuál será? ¿Te lo sabes de memoria? Si te lo sabes, excelente. Si no lo sabes, ya sabes que tienes que memorizarlo. Yo te lo vuelvo a mostrar acá. Acá tenemos el triángulo de 30-60, ¿no? De interés para nosotros en este caso, 30 grados. Listo. Vámonos acá y escribimos nuestro triángulo notable por acá donde lo podamos ver. Vamos a reducirle un poco el tamaño y acá lo tenemos, nuestro triángulo de 30 grados. Recordamos entonces nuestras identidades trigonométricas. El seno era igual a ¿quién? ¿A quién era igual el seno? El seno era el opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 1 sobre 2. Listo, ya el seno se ha transformado en un número que sería menos un medio. Claro, el seno de menos 30. Y por acá tendríamos el coseno, pero positivo, sería más, ¿ok? Más el coseno de 30. ¿Y quién es el coseno? Allí recuerdo la identidad trigonométrica. Coseno va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno de 30 va a ser igual al adyacente, que sería la raíz de 3, ¿ves? La raíz de 3, sobre la hipotenusa, que sería 2. Y allí lo tenemos, chicos. Y la tangente, como ya lo mencioné, sería el opuesto sobre el adyacente. ¿Ok? En este caso sería entonces, como la tangente quedaba negativa, y escribo el negativo, y me quedaría el opuesto, que sería 1 sobre la raíz de 3. Si ustedes observan, básicamente la tangente fue la división del 1 que estaba arriba dividido entre la raíz de 3 que estaba debajo. ¿Ok? Y si ustedes multiplican los signos, menos por más, le va a dar menos. Esa sería la tangente. Así sacamos un ángulo negativo considerando si es seno, coseno y tangente. El signo para las recíprocas es el mismo que para el seno. Si el seno queda negativo, la cosecante también. Si el coseno queda positivo, la secante también. Y si la tangente queda negativa, la cotangente también. Son recíprocas, así que conservan el mismo signo. Por eso lo importante es el seno y el coseno. La tangente sale por la división y el producto de los signos. Es decir, menos por más, menos. 1 sobre raíz de 3, así salió la tangente. ¿Ven? Como ustedes pueden observar, lo más importante es el seno y el coseno. ¿Ok? Aclarado eso con los ángulos negativos, vamos con otra partecita de las identidades trigonométricas que tiende a complicar un poco, que tiende a confundir, que es cuando los ángulos son mayores a 90. Así como el que hicimos ahorita, chicos, el de 135. Un ángulo de 135 es mayor a 90, por ejemplo. Estaría por acá, ¿ok? Y este sería mi ángulo de 135 medido en este sentido, desde el eje X hacia este lado, es decir, sentido antihorario que consideramos positivo. Y este ángulo entonces sería un ángulo de 135 grados positivo. También lo podríamos medir negativo, es válido. Podría colocar acá un ángulo, ¿verdad?, que sea de menos 135. También sería válido colocarlo así. ¿Okay? Menos 135. Este podría ser también una opción. Menos 135 grados. Podríamos medir también un ángulo acá. Este ángulo podría ser de 90 a 180. Y si a 180 le sumamos 30, podría ser 210. Un ángulo de 210 grados. 210 grados también sería un ángulo mayor a 90. ¿Ok? Y podríamos también colocar uno más chico por acá. Podríamos colocar también un ángulo más chico, más pequeño, por lo menos que a 90 yo le sumo 16. Podría ser un ángulo de 90 más 16, 106 grados, ¿no? Podría ser acá un ángulo de 106 grados. Listo, chicos. Estos son opciones, ángulos que son mayores a 90, ya sea positivos o ya sea negativos. ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se calculan? Acá pasa algo bien interesante.
¿Ok? Que es lo único que ustedes deben entender cuando los ángulos son mayores a 90. Lo voy a mostrar uno por uno. ¿Ok? El ángulo que es de interés para mí, para resolver este problema, es el ángulo que está con el eje X. Miren, le explico. Este ángulo que está de acá hasta acá, este angulito que está acá, es el ángulo que es de interés para mí. El ángulo que está pegadito con el eje X. Con este ángulo es que yo voy a trabajar. ¿Ok? Y si voy a trabajar con este, o sea, básicamente yo estaría necesitando trabajar, ¿ok?, con este que está acá. Pero ahorita vamos a hacer una salvedad con relación a eso. Vamos a ver eso con del ángulo negativo ahorita más adelante. En este caso, si estoy trabajando con un ángulo que llega hasta este lado, pues de forma similar, el ángulo de interés para mí sería este que está acá, ¿okay?, el que está pegadito con el eje. Y si el ángulo con el que voy a trabajar es este, pues este será el ángulo que es de interés para mí. Este que está aquí. Siempre voy a tomar mis ángulos con relación al eje X. Incluso faltó un caso, que es cuando el ángulo está por acá, ¿no? Que doy una vuelta así completa hasta acá. El ángulo que va a ser de interés para mí, en este caso, también va a ser el que está acá con el eje X. Este que está acá. Pero ese casito no lo voy a mostrar en este momento. ¿Okay? Quizás lo veamos luego. Vamos a trabajar con esto que tenemos acá. Bien. Vamos primero. Este ángulo que está acá, como todo es 180, ¿cierto? Es un ángulo llano desde acá, 90 más 90, 180. Entonces todo este ángulo que está acá, 180, yo puedo decir que este pedacito anaranjado sería 180 menos, ¿verdad? ¿Menos quién? Yo quiero que me dé 135. Sería 180 menos 45 grados. Si tú observas, 180 menos 45 nos daría 135. Es decir, que yo puedo decir que 135 es exactamente lo mismo que decir 180 grados menos 45. ¿Okay? Esa sería entonces la regla. Ahora bien, ¿cómo expresaría yo este que está acá? Lo ideal cuando tenemos un ángulo negativo es transformarlo en positivo. Eso sería lo ideal. En realidad no lo trabajamos directamente, sino que lo transformamos primero en positivo. Por ejemplo, para este caso, si yo voy a sacar el seno, por ejemplo, de menos 135, acá presta mucha atención, el seno de menos 135, como ya lo dije en el problema anterior, si voy a sacar el seno de un ángulo negativo, me queda, fíjate, el negativo en la parte de afuera acá. Me queda el negativo acá. Afuera me queda. Entonces yo hago exactamente lo mismo acá. El seno de menos 135 sería exactamente lo mismo que decir menos el seno de ¿quién? De 135 positivo. Y con eso ya he resuelto mi dificultad del ángulo negativo. Puedo borrar mi ángulo negativo. ¿Ok? Y puedo escribirlo positivo. Escribo positivo. Y entonces este ángulo ya no estaría acá, sino que estaría en la parte superior. Hago ese cambio. Por eso primero les expliqué ángulos negativos. ¿Okay? Porque en realidad no vamos a trabajar de forma directa con ángulos negativos, sino que vamos a aplicar la propiedad. Ahora, si fuese a sacar el coseno, ¿okay?, por ejemplo, el coseno de menos 135, ¿ok?, eso va a ser igual a más el coseno de 135. ¿Ok? Así se hace. Y siempre vamos a trabajar con ángulos positivos. En el caso que consigamos un ángulo negativo, lo vamos a transformar en un ángulo positivo y allí luego vamos a resolver. Como pueden ver, entonces este caso sería exactamente el mismo caso de arriba, con la excepción de que en el problema me va a quedar un negativo que me está acá precediendo al seno. ¿Okay? Ese negativo va quedando hasta el final. ¿Okay? Este problema entonces va a dar un valor diferente solamente por el signo. Bien, listo. Aclarado eso, entonces yo tengo que tomar en consideración lo siguiente. ¿Ok? Y acá sí quiero que hagan una pausa, ¿verdad? Que presten mucha atención. Voy a bajar un poco el ritmo, la velocidad, para hablar un poquito de esto. ¿Okay? No se me vayan a desesperar, que a veces si vamos demasiado rápido nos confundimos. Yo tengo que saber qué cuadrante es cada uno
de los lugares que tenemos acá. Por ejemplo, esta parte que está acá le llamamos cuadrante 1. ¿Okay? Esta parte que está acá le llamamos cuadrante 2. Esta que está acá le llamamos cuadrante 3. Y esta que está acá le llamamos cuadrante 4. Listo, acá tenemos los cuadrantes. Muy bien. Teniendo estos cuadrantes hay algo muy importante que ya se los mencioné anteriormente, pero vuelvo y les digo. Cuando yo digo seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto ¿es vertical o es horizontal? Es vertical. El cateto opuesto es vertical. Como es vertical, en nuestro sistema de coordenadas, lo vertical es el eje Y. ¿Okay? Recuerden que esto es un sistema de coordenadas cartesiano, es decir, que este es mi eje X y este es mi eje Y. ¿Okay? Entonces, según el cuadrante, yo tengo que ver si el eje es positivo o es negativo. ¿Positivo o negativo? Sí. Tengo que ver si el eje es positivo o negativo. ¿Cómo así? Vamos a ver. Este sería X positivo, obviamente, porque está hacia la derecha. Pero acá, este eje sería X negativo. Este sería X negativo. Esta Y, que está hacia arriba, sería positivo, hacia el cielo. Y hacia abajo, pues vamos a tener Y negativo. ¿Hacia dónde sería? Bueno, hacia abajo. Digamos que todo lo que va hacia abajo es negativo, ¿no? Continuando, nosotros ubicándonos en el cuadrante podemos saber si el seno es positivo o negativo. ¿Cómo así? Vamos a observar. Si estamos en el segundo cuadrante, estaríamos en este cuadrito que está acá. En este cuadrito, Y es positivo y X es negativo. Recuerden que la Y es el seno y la X es el coseno. Entonces, con eso nosotros podemos sacar los signos. El seno sería entonces positivo en el cuadrante 2. Porque estamos en este cuadrito. Y en este cuadrito, repito, voy a remarcarlo acá con otro colorcito. A ver cuál será, verde. Así podemos ver. En este cuadrito que está acá, que sería mi cuadrante 2, el eje que lo toca es Y positivo, entonces el seno es positivo. Y acá el eje que lo toca es el X negativo, así que el coseno sería negativo. Tan sencillo como eso. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, el seno de 135, ¿verdad? El seno de 135 sería lo mismo que decir el seno de ¿cuánto? De 180 menos 45. ¿Ok? Seno de 180 menos 45. Vamos a colocar esto por acá, no se nos vaya a montar todo, porque si comenzamos a tener muchas cosas se nos vamos a confundir. Vamos a echar esto para acá. Ahorita vemos eso. Vamos a ver, el seno de 135 estaríamos en el segundo cuadrante. Y acá estamos hablando de que el seno es positivo y el coseno es negativo. ¿Ok? Entonces, para resolver esto, primero expreso 180 menos 45 es lo mismo que 135. Luego de eso es donde nosotros consideramos ese signo del que les estoy hablando. Esto es el seno. Estamos en el segundo cuadrante. El eje Y es positivo, entonces sería más el seno de este ángulo anaranjadito que está acá, que sería 45. ¿Ok? Y así entonces hemos desaparecido el 135 y lo hemos transformado en 45. Si nosotros analizamos cómo hemos desaparecido el 135, ha sido de la siguiente forma. Este ángulo que está acá, anaranjadito, tiene que ser 45 grados. Tiene que ser 45 grados. ¿Por qué? Porque 135 sumado con 45 va a dar 180. ¿Ok? Una forma de verlo es la que les estoy mostrando acá. Este 135 se puede sustituir por 180 menos 45. De esa manera vamos a darnos cuenta cuánto vale este pequeño ángulo anaranjadito. Ese pequeño ángulo anaranjado vale 45 grados.
Y si nosotros lo sumamos nos vamos a dar cuenta. 135 más 45 son 180. Normalmente los libros lo expresan de esta manera. ¿Ok? 180 menos 45. Porque es una equivalencia. 180 menos 45 nos da 135. De tal modo que nosotros solamente tomamos el ángulo que queda acá restando, este 45 que está acá, y decimos que decir seno de 135 es exactamente lo mismo que decir seno de 45. Pero este signo que estamos considerando va a depender del cuadrante. Si estamos en el cuadrante 2, ese signo va a ser positivo porque el eje Y es positivo. A veces tiende a confundir, así que respira profundo, reflexiona un poco, analízalo, ¿ok? Para que llegues a la respuesta. Luego viene el seno de 45, que lo tenemos que sacar con el triángulo notable. Si te sabes los triángulos notables, excelente. Si no lo sabes, lo recordamos acá. Miren, el seno de 45 sería cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 1 sobre la raíz de 2. Y allí entonces terminaría nuestro problema. El seno de 135 va a ser igual ¿a quién? A más 1 sobre la raíz de 2. Y ahí terminaría. Este sería el seno de 135. Sería un ejemplo nada más. ¿Qué pasa si yo quiero sacar el coseno? Ok, ya saqué el seno. Vamos a cerrarlo acá. Ok, un cuadro acá grueso. Ok, ese sería el seno de 135. Pero ¿qué tal que yo quiera sacar el coseno? Ok, vamos a llevar esto para abajo. Ya sacamos el seno. Supongamos que yo ahora quiero sacar el coseno. Lo voy a dejar acá cerquita para volver a trabajar. Ahora en vez del seno yo quiero sacar es el coseno. ¿Cómo haría para sacar el coseno? Vamos a cambiarle acá. Coseno de 135 va a ser igual a coseno de 180 menos 45, porque sigue siendo el segundo cuadrante, ¿ok? Y esto entonces, ¿a qué va a ser igual? Acá en este punto, repito, es donde nosotros tenemos que considerar el signo. Mira, tenemos que considerar el signo. ¿Qué signo vamos a considerar acá? Pues fíjate, estamos en el segundo cuadrante, la Y es positiva, pero la X es negativa. Y repito, la Y sería el seno, la X sería el coseno. Si la X es negativa, el coseno es negativo. ¿Coseno de quién? Coseno de 45. Es decir, solamente el numerito que me queda acá, que sería el ángulo suplementario, el ángulo suplementario, el que le falta para 180. Considero entonces que el coseno de 135 se transforma en menos el coseno de 45. Y el coseno de 45, pues conociendo mi triángulo notable, busco mi triángulo notable, aunque no debería buscarlo, sino saberlo de memoria, va a ser igual a cateto adyacente, que sería 1, sobre la hipotenusa, que sería la raíz de 2, y ya puedes entonces dar tu respuesta. El coseno de 135 es igual a menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Ok? Y con esto entonces ya tendrías el coseno. ¿Ok? No voy a sacar la tangente porque ya sería redundar. La tangente, bueno, ustedes la pueden sacar si quieren. ¿Ok? Para ver cuánto les da. Vamos con el segundo caso. Que fíjate que es muy parecido al primero porque también es el segundo cuadrante, ¿no? También es el segundo cuadrante. Vamos a mover un poquito esto para acá para que no estorbe con el anterior. Seno y coseno. Vamos a mover esto también para acá para que no estorbe con el del costado. Y vamos a mover esto también para acá. Ahí. Listo, vamos entonces. Tendríamos acá que 135 lo podemos expresar como 180 menos 45. Su ángulo suplementario sería entonces, por ende, 45 grados, que sería este ángulo anaranjadito con el que en realidad nosotros vamos a trabajar. Es decir, que el seno de menos 135 que había originalmente, recuerdan que estaba acá abajo, lo transformamos en menos el seno de 135. Pero quedó como remanente este negativo que estaba acá, que no estaba en el problema anterior. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el problema anterior directamente era positivo, mientras que acá comenzamos con un ángulo negativo.
De tal manera que el seno de 135 ya lo sacamos, ¿no? ¿Cuánto es el seno de 135? A ver, el seno de 135 nos dio más 1 sobre raíz de 2. Bueno, vamos a utilizar esa respuesta porque no voy a hacer de nuevo todo el procedimiento, ¿no? Entonces vamos a tomar esa respuesta que está acá. El seno de 135 lo voy a copiar y lo voy a llevar para acá. Ya sabemos cuánto da la respuesta, pero observe que acá tiene un negativo adelante. Entonces le voy a colocar un paréntesis acá adelante y un paréntesis al final. Este más 1 sobre raíz de 2 sería la respuesta del seno de 135 cuando era positivo, pero ahora tenemos un negativo que venía del ángulo negativo, que era seno de menos 135. ¿Ves? Este era el problema original. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente la respuesta me va a quedar, ¿ok?, negativa en vez de positiva. ¿Por qué? Porque más por menos es, por supuesto, más por menos es menos. Entonces sería 1 sobre la raíz de 2, quedándome con el signo contrario. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque inicialmente este ángulo era negativo. Recuerden, originalmente esto estaba de esta manera. ¿Ok? Y el ángulo en realidad era así. Y era menos 135. Este es el problema original. ¿Ok? Nosotros lo transformamos en positivo solamente para trabajar. ¿Ok? Y luego, entonces, obtenemos la solución que acabamos de ver, ¿no? Primero, este ángulo negativo, le aplicamos la propiedad de ángulo negativo, sacando el negativo hacia afuera. Y luego el seno de 135 lo trabajamos de la misma manera que lo trabajamos acá. Expresamos como 180 menos 45. Estamos en el segundo cuadrante. El seno es positivo y el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Y esta entonces sería la respuesta. Mismo procedimiento. Y en el caso del coseno, pues sí, fíjense que el coseno de menos 135 es más el coseno de 135, de tal modo que exactamente nos va a dar el mismo valor que nosotros obtuvimos por acá. Tendríamos este con este y sí obtendríamos exactamente la misma respuesta. ¿Ok? Y con eso podríamos trabajar también con ángulos negativos, aplicando, por supuesto, la propiedad de ángulos negativos. La repito. Si el seno tiene un ángulo negativo, se escribe el negativo afuera. Si el coseno tiene un ángulo negativo, se escribe positivo afuera. Si la tangente tiene un ángulo negativo, se escribe negativo afuera. Vamos a resolver este rápidamente. ¿Qué sería, por ejemplo? Vamos a resolver solamente uno y el coseno lo resuelven ustedes, ¿no? Entonces acá, seno de ¿quién? De 210 grados. ¿Ok? Seno de 210 grados. Si yo observo, ¿ok? Acá ya yo tengo 180 y esto es un extra. El ángulo 210 se puede expresar como 180 grados más 30. 180 más 30. 180 más 30 efectivamente son 210. ¿Ok? 180 más 30 efectivamente sería 210. Este ángulo que está acá, este ángulo, ¿ok?, tendría un valor entonces de 30. ¿Por qué? Porque hasta acá son 180 y el extra, que es este pedacito anaranjado, serían 30 grados. ¿Ok? Entonces, ¿ok?, para resolver este problema, a diferencia del anterior, yo tendría que escribir seno de 180 más 30. Así lo tendría que escribir. 180 más 30. Acá, entonces, fíjense que para el anterior, yo les dije que había cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. X positivo, Y positivo, X negativo, Y negativo. Acá es exactamente lo mismo. ¿Okay? Yo tendría entonces acá Y negativo y tendría por acá X negativo, correcto. Y estaría trabajando exactamente con, vamos a colocarlo en verde igual que el otro, con este cuadrante, que como se los mostré en el problema anterior, sería el cuadrante 3. En el cuadrante 3, tanto la X como la Y son negativas.
Debido a eso, cuando yo hago mi procedimiento, fíjense que en los problemas anteriores, en este paso, es donde escribí el signo. Acá me había quedado negativo, acá me había quedado positivo. Bueno, acá, en este paso, escribo también el signo. Es el seno. El seno sería la y la y es negativa. Y luego de eso puedo expresar el seno ¿de quién? Del angulito que tengo acá, este ángulo que es 30. De este ángulo de 30 es que yo puedo, ¿ok?, basarme para escribir la respuesta. Es decir, el seno de 180 más 30 está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el seno es negativo porque la y es negativa. Me olvido del 180 y escribo directamente 30. ¿De dónde sale este 30? Pues exactamente ese 30 es este ángulo extra después del 180. De allí sale. De tal modo que acá yo tengo el ángulo, ¿okay?, junto con su signo, y su equivalencia sería esta. Seno de 210 es igual a menos el seno de 30. Seno de 210 es igual a menos el seno de 30. ¿Y cómo saco el seno de 30? Pues voy a mis triángulos notables, que debo saber de memoria. Vuelvo a mis triángulos notables, busco mi triángulo notable. El seno de 30 sería cateto opuesto 1, hipotenusa 2. Es decir, 1 sobre 2. El seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y escribo mi respuesta. ¿Ok? Esto va a ser igual a menos 1 sobre 2. Cateto opuesto sobre hipotenusa. De tal modo que el seno de 210, y lo pueden verificar con su calculadora, va a ser igual a menos 1 sobre 2. ¿Ok? Así se haría. Entonces, para este problema que está acá, yo les voy a dejar planteado. Entonces acá viene la tarea. Tarea, por favor, me escriben en los comentarios y lo hacen en su cuaderno. ¿Ok? Comentar y copiar. Bueno, está sobreentendido. Resolver en el cuaderno. Listo, ¿qué van a resolver en el cuaderno? Si acá está el seno de 210, ustedes van a hacer entonces el coseno. Van a hacer el coseno de 210 a ver cuánto me les da. ¿A qué sería equivalente el coseno de 210? Y me hacen el procedimiento que básicamente son dos pasos. Sería este paso y este paso. En 3 pasitos sale el coseno de 210. Eso es tarea para ustedes. Y tenemos 106 grados. En este caso quiero que también me hagan, ¿ok? Por supuesto, estos siempre son por puntos adicionales. El coseno de 106, ¿ok?, grados. Y por supuesto, el seno de 106 grados. ¿Ok? Van a ser tanto el seno como el coseno de 106 grados. Repito, el procedimiento es corto. Lo he explicado. Si de pronto tienen dudas, vuelvan a ver el video, repásenlo. Los pasos son los mismos. ¿Ok? Van a hacer el seno, que se expresa, puede ser de esta manera, sumándole 130, ¿no? 130 sería 180 más un ángulo, perdón, y acá podría ser 180 menos un ángulo. ¿Cuál creen ustedes que sea el caso acá en este? ¿Ok? Si ustedes observan, ¿estamos en qué cuadrante? Estamos en el cuadrante 2, ¿ok?, donde la y es positiva, ¿ok?, y la x es negativa, ¿ok? Y el ángulo que es de interés para nosotros sería este. Si acá es 106, ¿cuánto le faltará para 180? Les adelanto que ese ángulo son 74 grados. Y 106 se podría escribir como 180 menos 74 grados. Y con eso les estoy adelantando bastante del problema. De ahí entonces aplican su procedimiento. Son básicamente 3 pasos, 1, 2 y 3. En este expresan como 180 menos 74. En este indican el signo según el cuadrante, que estamos en el segundo.
y luego resuelven con triángulos notables. Lo hacen con el seno y lo hacen con el coseno. Ok, entonces tenemos estas dos tareitas, sacar el seno de 106 y el coseno de 106 y también el coseno de 210. Ahí está, esas son tareas. Y por acá tengo unos problemitas que quiero que me resuelvan. Vamos a ver con mucha atención. Problema 1 sería 14 por la tangente de 74 más 8 por la tangente de 37 más raíz de 3 por la tangente de 30. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar en sus triángulos notables la tangente de 74 la reemplazan, la tangente de 37 la reemplazan y la tangente de 30 y la reemplazan. Y al resultado de esto lo multiplican por 14, este lo multiplican por 8, este lo multiplican por raíz de 3 y luego suman todo. Ahí está su problema 1. Bien, luego tenemos el problema 2. Dice así: para un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 50 y uno de sus catetos es 14, calcular la diferencia de sus ángulos agudos. Este, se los adelanto, lo van a terminar ustedes, pero les adelanto, ¿verdad? Que sería algo como esto. Tengo un triángulo, ¿verdad? Dibujo mi triángulo. Es un triángulo rectángulo, señalo su ángulo recto, que va a estar acá. ¿Ok? Y me dicen que su hipotenusa, ¿verdad? Es 50. Entonces escribo que su hipotenusa es 50 acá. 50 y uno de sus catetos es 14. Listo. Entonces, calcula la diferencia de sus ángulos agudos. Es decir, yo tengo un ángulo acá. Vamos a llamarle, qué sé yo, teta, por colocarle un nombre. Y este le podemos llamar alfa, por colocarle otro nombre. Ya sabemos que son ángulos agudos. Y yo debo identificar un triángulo notable acá, y el triángulo notable es bien sencillo. Fíjate que es 50 y 14. Esto es un triángulo notable. No se ve claramente de forma directa, pero si ustedes prestan atención, ustedes van a conseguir esto, que sería el triángulo de 1674. Es decir, 50 sería 25 por 2 y 7 sería 14 por 2. Entonces, este otro cateto debería ser 24 por 2, 48. Y los ángulos serían 16 y 74. Y básicamente el problema lo que me está pidiendo es la diferencia de sus ángulos. Así que lo que ustedes tienen que hacer acá, ¿verdad? Es restar alfa menos teta. Y alfa sería 74 y teta sería 16. Entonces resto alfa menos teta. ¿Ok? 74 menos 16. No lo voy a hacer porque ya lo acabo de explicar de forma oral, verbal. Yo quiero que ustedes lo escriban y lo resuelvan en su cuaderno. El problema número 3 es bastante sencillo porque ya lo he resuelto de hecho en parte. Quiero que saquen el seno de 16, el seno de 30, el seno de 37, el coseno de 16, el coseno de 30 y el coseno de 37 y lo escriban en su cuaderno. Esto lo hacen con los triángulos notables de 16, 30 y 37, por favor. Y por acá tendríamos entonces un problema que dice la secante de menos 1650. ¿Ok? Consideremos que esto es un problema recto. ¿Ok? Quiero ver si ustedes consiguen cómo resolver. Pero les oriento que básicamente lo que yo tengo que hacer acá, como tengo 1650, es irle restando 360. Sería 1650 menos 360 y nos da 1290. Le restamos nuevamente 360 y nos da 930. Le restamos nuevamente 360 y nos da 570. Le restamos nuevamente 360 y nos da 210. Y con ese nos quedamos, porque ya nos ha dado un ángulo menor a 360. Lo que significa que la secante, ¿verdad?, de menos 1650 va a ser igual o equivalente a la secante de menos 210. ¿Ok? La secante es la inversa del coseno, así que básicamente esto va a ser igual a más la secante, ¿ok?, de 210. 210 se puede expresar como, ya lo vimos ahorita, 180 más 30, ¿correcto? Entonces me quedaría la secante
de 180 más 30. ¿Ok? De acá identifico el cuadrante, que es muy parecido al que ya resolvimos. ¿Ok? 180 más 30, muy parecido a este. Pero en vez de sacar el seno y el coseno, van a sacar la secante. Que vamos a llevar esto para acá para que lo podamos ver. Ok, lo llevamos. Ok. Muy parecido a este, pero en vez de sacar el seno y el coseno, que lo estuvimos resolviendo allá, van a sacar la secante. Recuerde que la secante es la inversa o la recíproca del coseno, ¿no? Entonces quedaría más o menos con esto, ¿no? Con esto lo sacan. En 3 pasitos ya sale. Por favor, me lo terminan. En el problema 5 tendríamos menos 10, ¿verdad? Por el seno de menos 210. Pero el seno de menos 210 prácticamente lo tenemos resuelto. Lo único que debemos hacer acá es que la A, ¿verdad?, va a ser igual a menos 10 por el seno, pero recordemos que el seno de un ángulo negativo es negativo, entonces sería menos el seno de 210 positivo. ¿Ok? Y acá lo que nos va a quedar es que menos por menos da más. Y como menos por menos da más, entonces me quedaría 10 por el seno de 210. Pero fíjense que el seno de 210, de hecho ya lo resolvimos en uno de los problemas anteriores, que sería el seno de 210 me da menos un medio. Y básicamente esa respuesta es la que nosotros iríamos acá. 10 por el seno de 210, el seno de 210 lo reemplazamos por lo que obtuvimos allá. Y entonces ustedes simplemente me dirían cuánto es el valor de A para terminar este problema. Y en el problema número 6, ¿ok?, nos dice calcular el área y perímetro de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 16 si uno de sus ángulos agudos es 15. Entonces observen que este que está acá es un triángulo rectángulo, ¿verdad?, de 15 grados. ¿Ok? Quiero que busquen entre los triángulos notables el triángulo de 15 grados. O sea que si acá es 15 grados, ¿ok?, si acá es 15 grados y su hipotenusa es 16, entonces 16 se escribe como 4 por 4. ¿Ok? 4 por 4 es 16. Entonces aquí quedaría 4 por... Y por acá escribo lo que está en mi triángulo notable. Y acá me quedaría 4 por... Y acá escribo lo que está en el triángulo notable. ¿Qué está en el triángulo notable? Se los voy a mostrar. ¿Ok? Se los voy a mostrar qué es lo que está en el triángulo notable de 15 grados. Busquemos el de 15 grados. El de 15 grados tiene acá, mira, aquí tenía 4, pero allá es 4 por 4. Aquí sería 4 por raíz de 6 menos raíz de 2. Y aquí sería raíz de 6 más raíz de 2. Que eso sería lo que va entre los paréntesis que les acabo de escribir en la parte inferior del problema 6. Y de allí sabemos que este es un triángulo rectángulo. Si quiero sacar el área, multiplico la base, que sería esta que está abajo, por la altura, que sería esta, entre 2. Ese es el área de un triángulo. Y si quiero sacar el perímetro, sumaría 16 más 4 por raíz de 6 menos raíz de 2 más 4 por raíz de 6 más raíz de 2. Y con eso, chicos, tienen trabajo más que suficiente. Los dejo para trabajar y sería todo por hoy. Muchas gracias.